Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal, el canal del chisme. Soy Liliana y aquí estoy cumpliendo la cita como casi todos los días para traerles la historia de uno de ustedes, mis seguidores. El día de hoy les traigo la historia de una seguidora y ella nos va a contar cómo fue que cambió a un hermano por el otro, o sea, se quedó con su cuñado. Pero obviamente todo esto tuvo una razón de ser. Si ustedes quieren saber cómo fue que se dio toda esta historia y cómo terminó, los invito a que se queden conmigo hasta el final del video. Recuerden que también me pueden enviar sus historias a mi correo electrónico que va a estar apareciendo a lo largo de la historia. Sin nada más que decir, pues comencemos. Me casé cuando tenía 20 años con un chico de 24. La verdad es que sí, estábamos muy jóvenes, pero también estábamos muy enamorados. Fuimos novios desde que estábamos en la escuela, literalmente. Siempre juntos, para todo juntos. Hacíamos planes de casarnos. Teníamos mucha ilusión de un futuro en familia y próspero, pero siempre haciendo planes juntos. Nuestras familias también la iban muy bien, o sea, éramos muy unidos. Compartíamos todo, asados, paseos, fechas especiales, como Navidad, cumpleaños, Día del Padre, Día de la Madre, todo este tipo de situaciones, lo que hacía que pues la relación fuera aún más bonita. La vida en familia, mi vida en pareja, todo marchaba excelente. Y cuando tenía 25 años quedé embarazada. El embarazo también transcurrió normal, estábamos felices, ansiando a ese bebé. No veíamos la hora de que llegara a este mundo. Yo sí tenía a veces conflictos por ahí con mi pareja, pero la verdad nada del otro mundo, discusiones normales de una relación. Cuando mi hijo nació, el parto fue muy difícil, se complicó y una hora después mi hijo falleció. No sabemos debido a qué sucedió esto. Aparentemente fue que una enfermedad congénita, pero otras personas dicen que fue que lo dejaron pasar de tiempo. La realidad es que esta es la hora que no tenemos ni idea. La cuestión aquí es que mi hijo se fue de este mundo. Esto no solo me destruyó a mí como mamá y a él como papá, también nos destruyó como pareja, pues empezamos a echarnos la culpa el uno al otro. Él me decía que seguramente yo me había descuidado en el embarazo y por eso mi bebé había fallecido. Y yo le decía a él que eso era por las cosas que él me había hecho pasar durante el embarazo, cuando en realidad no había nada grave, como les dije hace un rato, discusiones normales. Pero pues nosotros necesitábamos como encontrar culpables. Mi esposo tenía un hermano 2 años menor que él. Desde que me lo presentó fue muy buena persona, siempre me había caído muy bien. Y él era el que estaba ahí firme, pendiente, tanto de él como de mí cuando sucedió lo del bebé. Mi cuñado intentó de verdad que de 1000 maneras que nosotros nos arregláramos, que el matrimonio no se acabara, pero no hubo nada que hacer y terminamos separándonos. Lo último que dijo mi esposo es que él no iba a dormir al lado de la mujer que le había arrebatado a su bebé. Y pues yo obviamente no le iba a perdonar jamás en la vida que me hubiera dicho eso. ¿Cómo era posible que pensara que yo había hecho una cosa de esas como adrede? Aparte de eso, no fue mi culpa. Y yo también estaba sufriendo demasiado por la pérdida. Y ahora no solo del bebé, sino de mi hogar por completo. Mi esposo y yo terminamos tan mal que no queríamos estar en contacto ni por llamadas ni por mensajes, o sea, absolutamente nada. Así que a partir de ese momento mi cuñado empezó a estar más presente en mi vida. Él era como el intermediario. Él me traía razones de mi ex y le llevaba las mías. Mi ex y yo solo nos encontrábamos cuando teníamos que firmar algún documento o algo, ya que pues habían algunos negocios en común, unas propiedades que teníamos que definir qué hacer con ellas y aparte de eso pues lo del divorcio. Yo sinceramente estaba muy decepcionada. Yo me sentía traicionada, abandonada. Yo sentía que él me había dejado sola en el peor momento de mi vida, cuando yo más lo necesitaba. Y eso yo jamás se lo iba a perdonar. Empezamos a compartir tanto tiempo, mi cuñado y yo, que a mí me empezó a gustar. O sea, yo como que ni lo reconocía, porque es que había pasado muy poco tiempo, lo que hace que había pues terminado con mi esposo. Pero a mí me encantaba cómo me trataba, cómo me hablaba, la delicadeza con que trataba los temas, lo calmado que era, mantenía muy atento, me preguntaba que si comí, que si estaba bien, que si necesitaba algo, o sea, tantas atenciones a mí me empezaron como a confundir. Él a mí no me llegó a decir como que usted me gusta, o sea, algo directo, pero con sus gestos yo me daba cuenta. Ustedes saben que eso se nota.
Y muchas veces también me llegó a pasar que yo lo descubría mirándome, como cuando yo estaba distraída, no sé, embobada haciendo cualquier cosa, y apenas lo volteaba a mirar, él se hacía el loco, pero obvio yo me daba cuenta. Una noche de esas me cogió la tristeza y me dio 3 vueltas. Me puse a llorar, me puse a ver fotos, a leer cartas, a recordar todo lo que había vivido con mi ex. Y pues terminé haciendo una carta de despedida y me tomé un montón de pastillas. La idea mía era desvivirme. Yo necesitaba algo instantáneo que me quitara ese dolor que tenía en el pecho, pero pues no lo logré evidentemente. Y cuando desperté fue en un hospital. Desde ese día mi cuñado sacó un duplicado de las llaves de mi apartamento. Pues yo vivía sola, prácticamente solo lo tenía a él y a él le daba pues miedo de que yo volviera a intentar algo en contra de mí misma. Una mañana yo me levanté normal, me estaba bañando. En esas llegó mi cuñado, pero yo no lo escuché porque la ducha no me dejó escuchar cuando abrió la puerta. Él pues cuando llegó seguramente escuchó que yo estaba en la ducha y se sentó en la sala a esperar que yo saliera. Como yo pensaba que estaba completamente sola, lo que hice fue que salí con una mera toalla envuelta en la cabeza y sin nada más puesto. Ahí estaba yo, parada, sin nada de ropa, enfrente de mi cuñado. Él simplemente se paró de una, como un resorte de ese mueble, pero no dijo nada, solo me miraba. Yo también me quedé ahí como unos segundos, pasmada, no sabía qué hacer y luego salí corriendo para mi habitación. ¿Cómo sería mi afán que yo entré a la habitación pero no cerré la puerta? Yo inmediatamente fue al armario a buscar qué ponerme. Estaba yo en esas, todavía así sin nadita encima, cuando sentí fue que mi cuñado entró a la habitación, sin tocar, sin pedir permiso, sin nada. Y pues en resumidas cuentas me tomó y yo lo correspondí. Ese día estuvimos juntos y fue una cosa loca, la verdad es que me encantó. Es más, yo ya no estaba confundida. Ahora sí estaba segura de que mi cuñado me encantaba. Hasta en eso resultó buenísimo. Ese día no fue a trabajar, se inventó una excusa y se quedó todo el día conmigo. Lo hicimos en cada espacio del apartamento. Eso para mí fue como un exorcismo. La verdad, desde ese día yo dejé hasta de extrañar a mi ex. O sea, sí me dolía, pero no me volví a echar a morir por él. Desde ese día iniciamos una relación muy apasionada, intensa y muy bonita, pero de la que nadie sabía, porque era mi cuñado, era el hermano de mi ex. Y yo había terminado con mi ex hacía solo 3 meses, y hacía solo 3 meses también había perdido un bebé de él, así que era una situación bastante complicada. Pensábamos que la familia no lo iba a entender, y además, como les digo, había pasado tan poquito tiempo, lo más seguro es que iban a decir que ya estábamos juntos desde antes de que yo me separara. Y pues eso no era cierto y no queríamos que pensaran eso. Justo cuando todo empezaba a marchar bien para mí, tanto en el corazón como en la estabilidad económica como en mi vida en general, volvió a aparecer mi ex. Me dijo que lo perdonara, que ya había pasado un tiempo prudente, que él ya había asimilado lo del bebé y que quería regresar a la casa. Obvio yo le dije que no, que él me había dejado en un momento muy crucial y muy doloroso de mi vida y que eso había acabado con todo y que yo no tenía pensado regresar con él, que ni se me pasaba por la mente. Como él vio que insistía y no lograba nada, empezó a volverse hasta agresivo. Y puedo decir que hasta acosador. Una vez no sé cómo entró a la casa. Yo creo que él le robó las llaves al hermano y le sacó copia, porque como ellos dos vivían juntos, entonces una vez estaba yo con mi cuñado, que en ese momento ya era pues mi pareja, estábamos acostados, dormidos, sin ninguna prenda encima. Cuando menos pensó es que ahí estaba parado mi ex al lado de la cama. A nosotros nos despertaron fueron los gritos y los insultos de mi ex. Ellos se metieron una pelea ni la berraca. Tanto así que mi ex alcanzó a lesionar a mi actual pareja, pues, con un objeto cortante. A él se lo llevaron para la policía, pues se lo llevaron preso. Y a mi pareja se la llevaron para el hospital. Pero eso rapidito lo dejaron libre, porque pues nadie puso denuncia. Cuando eso pasó, ellos vivían juntos, ¿cierto? Pero lógico, ya no iban a poder seguir compartiendo el mismo espacio. El problema en el que estábamos, el odio que ya se tenían era muy grande. Así que desde ese incidente ya mi pareja se quedó a vivir conmigo.
De igual manera ya todo el mundo había dado cuenta, ¿qué más daba? La familia se dividió y mis suegros que antes me amaban ahora me odian, porque dicen que yo destruí su familia, que por mi culpa sus hijos se odian y que yo fui una desgracia para su familia. Algunos pocos entendieron nuestras razones y nos alejaron. Y pues nosotros decidimos seguir nuestra vida sin importar lo que digan y listo, seguir adelante. Vea, yo no me siento culpable. Yo no siento que haya hecho nada malo. Tal vez sí fue muy rápido, pero es que yo estaba soltera. Y estaba soltera no porque se me haya dado la gana, estaba soltera porque me abandonaron. Así que yo, la verdad, me siento muy tranquila con mi conciencia. Aquí lo único malo es que ellos sean hermanos, pero pues yo tampoco escogí que la vida se me diera de esta manera. Y es tan simple como que si este hombre no hubiera llegado a mi vida y me hubiera importado lo que empezó a importarme, yo seguramente ya ni haría parte de este mundo. Los sentimientos que nosotros tenemos no son meramente pasionales, nosotros tenemos sentimientos verdaderos y eso hace que el riesgo valga la pena. Mi ex por su parte ha tenido varias relaciones que ninguna le ha funcionado, mientras que yo sigo con el que era mi cuñado y ahora estamos esperando un bebé. Tengo 8 meses. Bueno amigos, esa fue la historia del día de hoy. ¿Cómo la ven? La vida es así. La vida es rara. Pero yo le doy la razón a la muchacha. Yo no sé ustedes. Porque pues listo, sí, fue muy rápido. Pero pues ella tampoco le fue infiel. Y este hombre supo estar ahí, mientras que el otro salió corriendo a la primera. Claro que también estaba sufriendo, pero pues yo pienso que esa no es la manera, o no sé. Uno hasta que no está en la situación ni sabe cómo va a reaccionar. Esa es la realidad. Denme sus opiniones en los comentarios. Les mando muchos besos, abrazos y apapachos donde sea que me estén viendo. Muchas gracias por siempre estar aquí. Los quiero con el corazón y les envío muchos besitos. Nos vemos en el próximo chismecito. Se me cuidan. Bye.